Sean todos bienvenidos a esta edición de A Partir de Ahora, una edición en la cual les vamos a presentar un estudio sumamente importante, un estudio que nos alerta sobre los peligros que podrían afectar a nuestros niños. Lo que verán a continuación es uno de ellos. ¿Tú te llamas? ¿Tú siempre pasas por aquí? Vamos a dar una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En deuda con nuestros niños, un estudio importantísimo realizado por la ONG Save Our Children, cuidando a nuestros niños, adjunto a la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE. Por eso nos acompaña la señora Alba Rodríguez, quien es directora ejecutiva de Save Our Children, por igual la señora Yaminha Dixon, quien es la directora de comunicaciones de esta importante ONG, y el señor Francisco Cáceres, quien es director de censos y encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas de la ONE. Un trabajo importantísimo que debemos conocer desde el principio hasta el final. Se trata de nuestros niños. Así que usted quédese con nosotros porque regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora, una edición en la cual les comentamos en el opening que vamos a tratar un tema importantísimo. Es un estudio realizado por la ONG Save Our Children, una ONG que trabaja a nivel internacional y que en el país lleva ya décadas realizando una labor encomiable en favor de nuestros niños. En deuda con nuestros niños. Ese es el título de este estudio que se hizo a nivel internacional y que evidentemente también abarcó la República Dominicana. Vamos a empezar con la señora Alba Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de Save Our Children. Según los resultados de este estudio, la República Dominicana queda muy mal parada cuando se habla de la defensa de lograr que nuestros niños, su desarrollo en todo sentido de la palabra, pues esté salvado. Ocupamos un lugar realmente muy cuestionable según el estudio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este programa. Como señalas, el informe es un informe global que ha evaluado 172 países y para evaluar, digamos, tantas diferencias y tantos países y continentes distintos se ha elaborado un índice de peligros de la niñez. El índice consta de 8 indicadores, digamos que son aquellos que tienen más capacidad para fracturar el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Para el caso de la República Dominicana, de los 8 indicadores, 7 han sido medidos. Hay un indicador sobre niños desplazados por conflicto armado que no aplica para nuestro contexto. Gracias a Dios. Sí, el resto de los otros 7 indicadores sí. Su contabilización ha ubicado a la República Dominicana en el puesto 120 de 172 países, donde digamos que la niñez se ve comprometida y se ve fracturada en su pleno desarrollo. La seguridad de nuestros niños, su desarrollo integral. Exacto, sí. Los primeros puestos del ranking lo ocupan prácticamente los mismos países que ocupan los liderazgos mundiales: Noruega, Eslovenia y Finlandia. Digamos que en estos 3 países la niñez está intacta, no tiene ningún peligro de los 8 que pueda afectar su desarrollo. Ya. En nuestro caso estamos en el puesto 120, en el 121 está la República de Haití, en el 126 Venezuela, y ya un poco más abajo países como Guatemala o El Salvador, que tienen algunas condiciones de violencia más elevadas que el contexto caribeño. Y ya por debajo países africanos en conflicto armado, con desastres crónicos o emergencias complejas. Ya. Yaminha, tú eres la directora de comunicaciones de Save Our Children. Cuando viste los resultados de este estudio y bueno, te tocaba hacerlos llegar a los medios de comunicación, ¿qué pensaste? Bueno, en principio, esto es un estudio que a nivel global realmente se lanzó hace aproximadamente un mes. Nosotros, por la cantidad de noticias que han pasado en nuestro país,
decidimos que teníamos que poner especial atención a estas cifras que en años anteriores se habían ya presentado, no eran algo oculto realmente para la sociedad dominicana, pero sí quisimos poner una especial atención. Quisimos también utilizar a nuestros embajadores, quienes fueron los voceros dentro de la rueda de prensa en el lanzamiento del informe, para poder llegar a más, así que real y efectivamente los resultados de este informe se hagan masivos y podamos todos comprometernos, sensibilizarnos sobre esta realidad que enfrentan nuestras niñas dominicanas. Ya. Señor Cáceres, usted tuvo una participación muy destacada en este estudio porque lo suyo son las estadísticas, un área importantísima para dar credibilidad a cualquier estudio y sobre todo el saber realmente qué es lo que está pasando con mediciones exactas y que puedan realmente darnos las herramientas para saber en qué pies estamos parados. Cuando usted comenzó a revisar todas esas estadísticas tan poco favorables para el desarrollo de nuestros niños, ¿le sorprendió? Mira, la verdad es que no me sorprende. Yo vengo estudiando la niñez dominicana y la niñez de gran parte del mundo. Yo soy demógrafo y mi especialidad es precisamente la salud materno-infantil. Y la niñez dominicana de alguna manera refleja una gran parte de los problemas que arrastra la sociedad dominicana. Es decir, la República Dominicana tiene uno de los niveles de cobertura de la atención prenatal y al parto más altas de la región. Más alta que muchos países que están en buenas condiciones. Nosotros alrededor del 97, 98% de la población tiene, de las embarazadas tienen atención prenatal de alguna u otra forma y cerca del 99% de los partos se producen en presencia de un especialista en el área de la salud, específicamente un médico. Sin embargo, nuestra mortalidad infantil no es de las más bajas de la región. Tenemos una mortalidad infantil del orden de 30 por 1000, cuando tenemos países como Cuba con 4 por 1000. Entonces, eso nos da una idea exactamente todavía del trecho que tenemos por andar en ese aspecto. Y eso es contradictorio porque el país tiene condiciones no tan precarias como para tener niveles de mortalidad infantil que corresponderían a países que tienen, por ejemplo, una dotación de agua potable mucho menor que la República Dominicana, una disponibilidad de servicios de salud, digamos, más escasa, unas vías de comunicación tal vez más precarias y menos numerosas. Entonces, ciertamente hay deudas. Hay deudas. Vamos a tocar este punto de la mortalidad infantil un poquito más tarde. Vamos a ir detallando los peligros que acechan a nuestros niños. Uno de los peligros que cada vez toma más fuerza en la República Dominicana con respecto a nuestros niños tiene que ver con el sexo. Vamos a ver esta promo de parte de UNICEF que nos va a hacer entender que realmente lo que está pasando con estos niños no es un juego. ¿Cómo estás? ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Cuando algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos, es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La explotación sexual infantil en la República Dominicana toma cada vez más fuerza. Señora Alba, este peligro tan latente y que cada vez toma más fuerza, resultado de la investigación, ¿qué le hizo ver? Bueno, realmente la explotación sexual comercial, como muchas otras formas de violencia y de abuso, están presentes y normalizadas en la sociedad. En el caso del informe, nosotros hemos medido otro tipo de consecuencias como son el matrimonio infantil y el embarazo adolescente. El matrimonio infantil, entendido como, en el caso de República Dominicana, como uniones libres, la tasa lo sitúa en 27.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años que están en unión libre.
Generalmente, aunque el informe no lo evidencia, con hombres que tienen entre 5 y 9 años más que ellas, lo que está penado y está considerado un abuso sexual, y sin embargo, por una serie de concesiones que se hacen entre las familias, entre los hombres, entre las niñas, acaban pasando a formar parte de este tipo de uniones. Y ahí, por ejemplo, hay un abuso sexual escondido, ¿no?, que formaría parte también de este bloque de explotación sexual, que si bien no es comercial entendido como tal, porque no se trata de una venta vinculada al trabajo sexual, pero sí es abuso sexual. Ya, pues precisamente este punto del matrimonio infantil no solamente le preocupa a Save of Children, también le preocupa a Plan RD. Así que vamos a escuchar este corte de la señora Raquel Casares. La entrevistamos ya hace un tiempo y tocaba precisamente este punto del matrimonio infantil. La República Dominicana es uno de los países de la región que tiene las tasas más altas de este... Yo me atrevería a utilizar la palabra abominación para complacer a ciertos religiosos. Vamos a escuchar lo que dice la señora Casares. Cuando hablamos de matrimonio infantil forzado es cuando uno de los contrayentes se ve coaccionado por alguna razón, ¿no? Bien porque sea la propia fuerza o bien porque haya un entorno social o familiar que le esté presionando a tomar una decisión sin su plena libertad y ejercicio de derechos. Entonces, bueno, el matrimonio infantil forzado sí existe en República Dominicana. Eso no es algo que digamos desde el plano internacional, sino que ya se habla de ello en informes a nivel global. Las cifras a nivel nacional de, por ejemplo, de Enogar, que es la encuesta de población por excelencia, Enogar Mix, dice que el 12.5% de las dominicanas se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37% antes de los 18. Unas cifras que realmente son espeluznantes con respecto a nuestras niñas. Yasmina, este punto del matrimonio infantil, que es parte de los resultados en deuda con nuestros niños, ¿qué mirada le das? Bueno, definitivamente en nuestra experiencia, incluso en la comunidad de donde estamos presentes, es un plan de vida. O sea, las niñas y niñas contraen matrimonio, ya sea, como mencionó Alba, porque sus padres y sus madres hacen negociaciones puntuales como parte también de la explotación. Sus comportamientos muchas veces provocativos forman parte de su normalidad en el día a día, la forma de vestir, la forma de relacionarse con los demás niños y niños, la música, que también hoy en día también forma ya parte de nuestra cultura, increíblemente, sin embargo, representa factores que son sexualmente provocativos y son, digamos, una cadena y varios factores que es decir, conllevan a esta estamos situación. hablando de erotización infantil, erotización en nuestros niños. Vemos a muchas niñas que adoptar aptitudes y actitudes y con respecto a la vestimenta que no se corresponde con su edad. Y Así entonces es. estamos ante una especie de erotización. Así es. Quisiera añadir que no lo hacen de forma voluntaria, sino que hay un condicionamiento social, Claro. para que eso Claro. ocurra, porque a veces también hay una tendencia a culpabilizar y estereotipar a las niñas y las adolescentes y los niños y los adolescentes, y en realidad son la respuesta a muchas limitaciones sociales y a muchas normalizaciones sociales. Sobre todo la pobreza, ¿no? Exacto, y nos hemos convertido quizá como sociedad también en observadores pasivos de todo lo que estaba ocurriendo, y ahora esto solamente evidencia una realidad que estaba ahí. Se nos golpea en el rostro y ahora nos asustamos. Señor Cáceres, estadísticas, ¿qué tan mal estamos en este sentido? Bueno, ya adelantamos que somos uno de los principales países que padecemos este mal. Bueno, realmente desde la perspectiva estadística nos toca hacer las mediciones, como señalaba la señora en el corto, a través de la Enogar Mix hicimos la última gran medición en términos de lo que es la situación que caracteriza a la población infantil y juvenil en la República Dominicana. Seguiremos haciéndolo en la medida de lo posible, porque ese es nuestro error. Y obviamente cualquier diagnóstico, como este estudio que se presenta, parte de mediciones de ese tipo. Es decir, no quiere decir que es la única encuesta. Otros estudios se han hecho a nivel nacional, como son las ENDESA, que también hacen mediciones de algunos aspectos, no tal vez con la especificidad con que lo hizo la Enogar Mix, porque es una encuesta que por su naturaleza está
de alguna manera patrocinada por UNICEF, que viene haciendo esfuerzos a nivel mundial en aras de visibilizar esa situación que caracteriza a ese sector poblacional tan vulnerable de nuestra sociedad. Ya, sumamente vulnerable y sumamente preocupante. Esta ONG Plan RD realmente ha estado haciendo un trabajo encomiable en el interior del país con respecto a este tema del matrimonio infantil. Por eso vamos a escuchar a continuación otro corte. Ahora se trata de la señora Santa Mateo, quien es asesora en el aspecto de género de Plan RD. Ella nos detalla un poco más de las razones por las cuales muchas de nuestras niñas se casan o las obligan a casarse a destiempo. Número uno, muchas veces las niñas en el hogar no son bien escuchadas, sienten que no tienen una comunicación, que muchas veces en la casa se reproduce todo un tema de violencia contra ella. Entonces, el factor maltrato podría ser uno. Ese es un factor. El otro tema también que lleva es el tema de la pobreza, de las limitaciones que tienen las niñas muchas veces de acceder o querer algo. Muchas veces en aras de tener una mejor vida, ellas entienden que casándose, saliendo... Emancipándose. Sí. Piensan que vivirían mejor que con toda la familia. Que con toda la familia, bueno, y entonces también piensan que casarse con una persona adulta también va a cambiar ese estilo de vida que ya lleva. Entonces también muchas veces lo ven como una salida de ese círculo en el que ella se encuentra. Pobreza y violencia son dos de los factores que más inciden para que nuestras niñas acepten, o más bien den el paso, inducidas por adultos en la mayoría de las ocasiones, el matrimonio. Estos dos puntos, me imagino que en los trabajos que ustedes han realizado en el interior del país, el trabajo de campo, la pobreza, pero ese aspecto de la violencia que muchas veces es invisibilizada en los hogares, también tiene mucho que ver, según la señora Mateo, en esta decisión de las niñas de irse de sus casas. Sí, nosotros compartimos totalmente los dos motivos que da la señora Santa de Plan Internacional. Primero de todo, estas situaciones, y el señor Cáceres seguro nos puede apoyar en esto, se dan en los quintiles más pobres. O sea que la pobreza es determinante para la mayoría de estas situaciones. La violencia puede ser quizá una situación secundaria, porque no vamos a decir que en todos los hogares pobres hay violencia. Los hay probablemente en hogares pobres y en hogares de los quintiles más altos de la sociedad también. Pero sí, obviamente, y la encuesta en hogar de 2014 también lo señala, el 67.4% de los hogares dominicanos reconoce el uso de la violencia física y psicológica como medida disciplinaria o medida educativa de sus hijos. Sí. Por lo tanto, entendemos que en muchos hogares, si hay situaciones de violencia, nosotros como organización no gubernamental nos enfrentamos en las comunidades donde estamos a hogares donde la violencia se usa como una forma de educación o de disciplina, y efectivamente esto puede llevar a una niña a buscar una salida a su situación, y puede ser a través de una unión con un hombre adulto, por ejemplo. Pero nosotros creemos que en el fondo de todas las cuestiones está sobre todo la pobreza. Ya. Si no hubiera condiciones de pobreza de este tipo, probablemente muchas de estas situaciones nos estarían dando, o los porcentajes serían mucho menores. Una pobreza que se reproduce de muchísimas maneras. Totalmente. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar ahondando en cuáles otros peligros experimentan nuestros niños, esos peligros que acechan a los niños dominicanos y que este estudio tan importante en deuda con nuestros niños de Save Our Children nos los hace ver. Así que regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora. Unas imágenes un poco violentas, es cierto, pero es la realidad. Y quisimos colocar este video que se volvió viral hace unas semanas en las redes sociales, precisamente
porque la violencia es también otro de los hallazgos de este estudio de Save the Children, esta ONG que ha hecho este estudio maravilloso sobre qué debemos hacer los dominicanos en el sentido de qué debemos cambiar al respecto de todos estos resultados. Doña Alba, la violencia escolar sería también un reflejo de toda la violencia que acompaña a los niños dominicanos en su cotidianidad. Nosotros entendemos que sí. Niños, niñas y adolescentes son un poco esponjas que van replicando lo que ven en su entorno, ¿no? En su entorno familiar, en el entorno comunitario, en la sociedad en su conjunto, dentro del entorno escolar también. Entonces, obviamente no son, salvo contadas excepciones, comportamientos voluntarios sino aprendidos, ¿no? La violencia que puede haber en el hogar y que luego tú reproduces en la escuela, o la violencia que puedes observar en tu comunidad y luego la reproduces en tu entorno escolar o dentro de tu grupo de pares, ¿no? Entonces, realmente lo que habría que, más que datos en cuanto a la violencia escolar, sería bueno investigar cuáles son los factores subyacentes que están llevando a estos casos de agresiones de ese tipo en las escuelas, que pudiera ser bullying o pudiera ser simplemente violencia escolar, y que también qué rol está jugando la escuela para no tanto evitar estas situaciones, sino prevenir y reorientar a los niños, ¿no? en el uso de otro tipo de comportamientos para solucionar, digamos, controversias que puedan tener, porque obvio que niños y adultos tenemos siempre conflictos entre nosotros, pero aprendemos a solucionarlos de otras formas, ¿no? No a través del uso de la violencia. Entonces, ver de qué forma las escuelas se pueden convertir también en entornos, se pueden avanzar en su conversión en entornos protectores de la niñez y reproductores de otro tipo de comportamientos. Ya, hablando de investigación, que usted entiende que es importantísimo saber cuáles son los orígenes de toda esta violencia, vamos a escuchar este corte de una profesional que ha investigado bastante este tema. Nos referimos a la antropóloga Tajira Vargas, quien durante bastante tiempo ha estado escribiendo sobre la problemática de la violencia escolar, tanto en los medios escritos como televisivos. Vamos a escuchar qué nos dice Tajira con respecto a esta realidad. La cotidianidad de las escuelas hace años en la República Dominicana que es una cotidianidad bañada de violencia. Bañada de una violencia que se da entre todos los actores, en la que no sale ileso ni el personal docente, ni el directivo, ni estudiantes, ni familias, o sea, toda la comunidad educativa se maneja en unas relaciones de violencia. Unas relaciones de violencia. Yasmina, la violencia como solución a los conflictos en las investigaciones de campo que ha hecho Save the Children en el interior, ¿es la norma, digamos? Perdón. Sí, me refiero a que si realmente lo que más se utiliza para resolver los conflictos en las investigaciones que has realizado en el interior, si es una especie de norma, si lo violento, tanto a nivel físico como verbal, es lo que se suele utilizar. Sí, definitivamente en nuestra experiencia en el trabajo en campo, nosotros también lo visibilizamos, o sea, los lugares que deberían ser seguros para los niños no lo son, como la escuela, la comunidad, la misma, el mismo hogar, son lugares en donde ellos deberían sentirse protegidos, y realmente parte de nuestro trabajo como institución está enfocado justamente a eso, en todo lo que tiene que ver con prevención frente a cualquier forma de violencia, ya que obviamente son comportamientos no tolerados. Ya, así es. Y el resultado de todo este drama son unos niños sumamente violentados. Así que vamos a escuchar a continuación este corte que nos va a ayudar a entender un poco más de qué está pasando con muchos de nuestros niños que son una especie de esponjas y que realmente quienes se rodean muchas veces, en vez de ser quienes deben cuidar su desarrollo integral, son los que más promueven la violencia en contra de ellos. Nuestras familias todavía siguen reproduciendo las pelas, el ejercicio de violencia, el pegar, y entender que pegar y castigar de forma violenta o la violencia verbal es la forma en que logran que cambie. Eso mismo ocurre en la escuela. O sea, el docente utiliza ese mismo método para corregir conductas a través
del ejercicio de la violencia. Puede ser violencia física, también violencia psicológica, acoso y también violencia verbal. Entonces, los jóvenes, los niños, las niñas, tienen en sus relaciones una manera también de resolver los conflictos, de buscar que el otro cambie su forma de relacionarse conmigo a través de la violencia. La solución de los conflictos a través de la violencia. Señor Cáceres, las estadísticas son frías, pero tan necesarias. ¿Qué tanto la ONU le ha dado importancia a este punto de los grandes niveles de violencia que experimentamos en nuestras escuelas? Bueno, hace poco se hizo viral otro video en Yamasá, en Vallaguana específicamente, de un abuso de un niño, un varón contra una niña. En la ONU, realmente, ¿qué tanto se ha trabajado en el sentido de tener estadísticas confiables al respecto? Mire, realmente medición de la violencia per se no es un objetivo. Ahora sí se miden aspectos relacionados con la violencia. Por ejemplo, dentro de en hogar, de tiempo en tiempo se incluye un módulo relacionado con lo que es la seguridad ciudadana vista desde la perspectiva de las personas, su nivel de vulnerabilidad y en qué medida han sido objeto de violencia en las calles. Pero yo quiero ir un poco más allá y relacionado con el segmento anterior y con las intervención de Tahira Vargas, que siempre es muy asertiva y permanentemente está estudiando. Yo me voy al modelo Hayes, que es una cientista social, que explica la violencia a partir de un esquema de espiral. Es decir, realmente la violencia se genera desde un entorno societal que permea lo que es lo comunitario, que a su vez permea lo que es el hogar y la familia, y finalmente permea al individuo, es decir, afecta al individuo. La sociedad dominicana es una sociedad eminentemente violenta. Es solo revisar la historia, y el que tiene dudas yo lo invito a que se lea Compadre Mon de Manuel del Cabral, para que vea cómo magistralmente se describe lo que es el comportamiento violento de la sociedad dominicana. Es decir, hace un rato precisamente veía un corto de una información televisiva de algo relacionado con un grupo de personas que iban a reclamar algo y antes que bajaran a reclamar ya habían sido violentadas. ¿Violentadas por quién? Violentadas por el Estado societal. Entonces, si el Estado es violento con los ciudadanos... ¿Quién es que tiene que garantizar sus derechos? Ahí se genera la espiral de la violencia. Entonces, es una envolvente. El Estado violenta a los ciudadanos y los ciudadanos entienden que la violencia es un mecanismo de ejercicio del poder. Y dentro del hogar, ¿quién ejerce el poder? Claro. Entonces, perpetra violencia. Los adultos perpetran violencia contra los más vulnerables, que normalmente en el extremo de la cadena son los niños y niñas. Entonces, tenemos que empezar a ver la violencia como un fenómeno que está enraizado en lo que es el entramado de la sociedad. Y tenemos que empezar entonces por el otro extremo de la cadena, para empezar a entender y formular estrategias, elaborar estrategias tendentes a desenmarañar ese tramado de la violencia que empieza con el Estado. Así es, unas estrategias importantísimas que vamos a tocar en el último bloque. Este aspecto de la violencia que experimentan nuestros niños de muchas maneras no está ausente en las calles. Así que vamos a pasar a otra realidad de nuestros niños y que sí está en el estudio En Deuda con Nuestros Niños. Vamos a escuchar al señor Eduardo Gallardo, quien es especialista en protección infantil de la ONU. A ver qué nos dice él de esta realidad tan triste de los niños en la calle. Que viven en la calle, que muchas veces han huido de su familia por condiciones graves, porque abusaban de ellos, porque los maltrataban, o de ellas y que las maltrataban, y que no tienen ninguna otra opción más que vivir en la calle, porque de esa manera están lejos de quienes debiendo cuidarles, en cambio les maltratan, los abusan.
Prefieren irse lejos de que, en vez de cuidarles, los maltratan, los abusan. Señora Rodríguez, en las investigaciones en deuda con nuestros niños, esta realidad de los niños en la calle, ¿qué tan alarmante es? Bueno, la realidad de los niños en situación de calle quizá representan los niños más excluidos dentro de los más excluidos, ¿no? Porque para que un niño abandone su hogar y no decida, ¿no? Sino se vea obligado a vivir en la calle, muchas veces a edades tempranísimas, tiene que haber unas condiciones previas absolutamente invivibles para que esto ocurra. Entonces, estos niños probablemente han tenido que sufrir todos los peligros del informe, salvo la mortalidad infantil, falta de educación, trabajo, violencia, explotación sexual, todo realmente, porque si no, no es concebible que haya niños en situación de calle. Ya, y precisamente este punto de los niños en la calle va en la misma onda del siguiente tema que me gustaría tocar, y que es parte de la investigación, el trabajo infantil, que tanto se ha cuestionado en la República Dominicana. ¿Qué tan grave es la situación, Yaminja? Bueno, el trabajo infantil en el informe nosotros hemos constatado, bueno, a través de las diferentes encuestas, una tasa de un 12.8% de niños y niñas que se encuentran en situación de trabajo infantil. Definitivamente mantener a un niño trabajando lo priva de educarse, de recrearse, de descansar y de acceder a sus demás derechos. Aquí los niños evidentemente reciben una carga que no les corresponde en principio, que es la carga de sus padres y obviamente se ven obligados a esto, ya sea por presión de los mismos padres, en donde hay muchas veces una confusión que si estoy ayudando o si real efectivamente estoy trabajando y por tanto no asistiendo a mi escuela, que es lo que realmente me corresponde como niño o niña. Así es. Señor Cáceres, en la ONE, ¿hay estadísticas al respecto de la cantidad de niños que tenemos trabajando o también es muy complicado? No. Las en hogar realmente miden de común la participación de niños entre 10 y 17 años en actividades económicas, pero hay encuestas específicas que han indagado acerca del trabajo infantil. La en hogar 2006, la 2009 y la 2014 han indagado acerca de lo que es el trabajo infantil a partir de los 5 años. Ahora, con relación al trabajo infantil, hay que llamar la atención en relación a que hay quienes piensan que trabajo infantil es cualquier tipo de participación de un niño o niña en una actividad. Cuando se habla de trabajo infantil es imponerle a un niño o niña una carga de trabajo equivalente a la de un adulto o exponerlo a trabajos riesgosos, peligrosos, porque el hecho de que los niños y niñas ayuden de manera marginal, que no afecta ni su tiempo de ocio, claro, ni afecta su tiempo de estudio, ni afecta su integridad emocional ni física. Eso realmente, por ejemplo, la sociedad norteamericana tiene por costumbre que en vacaciones los niños y niñas trabajan, inclusive se ganan su dinerito en las actividades de la granja familiar, del negocio familiar o de un amigo, pariente o alguien que los protege mientras realizan esa actividad. Y es una forma, hasta para ellos, interesante de conocer cómo se realizan determinadas actividades que dan como resultado la producción de alimentos, la producción de algunos bienes y servicios. Pero, repito, siempre que eso no afecte ni su integridad física o emocional, ni interfiera en sus estudios, ni en su tiempo de ocio. Ya, pero eso evidentemente, señora Alba, que no lo tienen muy claro en el interior del país, que es tan común ver niños que tienen que ir, por ejemplo, en los campos, en los sembradíos, y bueno, la escuela muchas veces es una segunda opción, y sobre todo cuando se trata de niñas. Yo quisiera añadir que esos efectivamente más o menos 360.000 niños que se cree que pueden estar en situación de trabajo infantil, es como dice el señor Cáceres, niños que están en actividades peligrosas, no son aquellos niños que ayudan a sus familias de una forma, digamos, normal.
Pero también quisiera añadir que muchos de los niños que vemos que es otra de las cosas a las que nos hemos acostumbrado también, a ver niños en la calle, trabajando, limpiando zapatos, mendigando. Hay una realidad oculta en eso también, y es la posible vinculación de esos niños con redes de trata y tráfico de personas, que es un delito gravísimo y que es una realidad también que está invisibilizada, pero que existe. Y para eso en la Procuraduría de Trata y Tráfico se pueden encontrar esas informaciones. Muchos de los niños, dentro de los casos judicializados de trata y tráfico, hay muchos que son de niños y niñas, y muchos están vinculados con explotación laboral y mendicidad. Así que tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de abordar también el trabajo infantil, porque podemos estar detrás, puede haber detrás una problemática mucho más grave. Así es. Nos tenemos que ir a una pausa, pero en el último bloque vamos a hablar sobre esos otros peligros que descubrieron en deuda con nuestros niños. Son peligros que van desde realmente un simple encuentro hasta perder la vida. Así que usted no se despegue de Acento TV, porque regresamos de inmediato. Continuamos en esta edición de A Partir de Ahora y este estudio tan importante, En Deuda con Nuestros Niños. Señora Alba, otro tema que ha salido a colación a raíz de esta investigación son los embarazos en adolescentes. La República Dominicana tiene asignaturas pendientes por todos lados, y esta es una. Sí, efectivamente. La maternidad adolescente o el embarazo adolescente es algo de lo que las organizaciones no gubernamentales llevamos mucho tiempo hablando y mucho tiempo tratando de abordar desde diferentes perspectivas. El estudio evidencia cómo hay un 97.3 partos por cada 1000 niñas entre 15 y 19 años, más o menos una tasa del 22.5%, si no me equivoco, casi 23% en el país. Nos coloca entre los primeros puestos de la región latinoamericana, lamentablemente. Y más allá de las estadísticas y de los datos, realmente esto conduce a niñas y adolescentes a criar otros niños, sin tener una preparación ni una madurez para poder afrontarlo, tanto mental como física, muchas veces o en la mayoría sin condiciones tampoco sociales ni económicas para dar una oportunidad distinta de la que han tenido ellas a esos hijos e hijas. Además abandonan su proyecto escolar en la mayoría de los casos. Si lo retoman después, también todo ese tiempo que uno pasa fuera del sistema educativo al final se convierte en una barrera para tu futuro. Muchas no vuelven a entrar en el sistema educativo tampoco, y digamos que tu posible proyecto de vida puede desaparecer por completo y convertirte en una mujer adulta siendo todavía una niña o un adolescente. Y es una realidad que ya no está tan relacionada con la educación sexual o la planificación, sino con otra forma de entender cómo salir de las condiciones en las que uno está, ¿no? Y también muy relacionado con las uniones libres, con la pobreza, con los círculos de violencia, etcétera. Así es. Señor Cáceres, las estadísticas avalan este puesto que nos han colocado a nivel internacional, de que somos solamente uno de los países que tiene mayor tasa de embarazos en adolescentes. Sí, no, definitivamente. Es decir, desde que se comenzaron a hacer las encuestas Endesa en el año 1975, empezó a identificarse la existencia de ese tipo de fenómeno en la República Dominicana, que se ha mantenido con el tiempo. Pero ahí intervienen varios factores, entre ellos el hecho de que, como le comentaba hace un ratito en off, en la República Dominicana la unión es un valor en la sociedad, es decir, hay una presión social sobre el adolescente de que hacia la unión, hacia el matrimonio. Entonces, eso en un entorno donde no hay muchas perspectivas, porque lo que rodea por donde quiera es la pobreza, bueno, entonces, si no estoy a la espera de nada como proyecto de vida y existe la posibilidad, entre comillas, de que mi vida cambie si yo me uno a alguien o me caso con alguien, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, existe, es una posibilidad real, y eso lo vemos
Cuanto más pobre es el grupo poblacional, más frecuente es esa situación. Y vía de consecuencia, la unión, el embarazo y la maternidad. Entonces se convierten en madres muy jóvenes con los problemas que eso acarrea. Como señalaba Alma, el problema que tiene que ver con que es el truncamiento de un proyecto de vida casi seguro. Y ahí viene, era pobre y va, entonces ahora es más pobre. Y esa más pobreza se multiplica y se perpetúa. Entonces es un ciclo que no se puede romper, es un círculo vicioso. Y el resultado de ese embarazo a destiempo es un niño muchas veces malnutrido. Yaminja, esa es otra de los resultados de la investigación, la malnutrición infantil en la República Dominicana. ¿Qué tan grave es? Sí, definitivamente la malnutrición dentro del informe también fue uno de los índices más altos dentro de los 8 peligros que nosotros presentamos. El 7.1% de niños y niñas tienen un retraso del crecimiento por malnutrición. Esto evidentemente tiene una consecuencia en donde los niños van a tener menos oportunidades educacionales, su aprendizaje obviamente va a disminuir, su desempeño, el completo desarrollo de sus capacidades también va a ser afectado. Y realmente también es triste porque en una sociedad en donde, bueno, principalmente prima la agricultura, la ganadería, en comunidades rurales y urbanas, que muchas veces se puede tener un huertito. El tema es un asunto también de los padres de conocimiento sobre lo importante que esto es para la vida de los niños y las niñas. Ya, la violencia que experimentan nuestros niños, en todo sentido de la palabra, puede llegar un momento en que hasta puede quitarles la vida. Vamos a colocar este corte. Es de la doctora Solange Soto. Es una de las doctoras que más ha trabajado el tema de los niños con VIH en el país. Veamos qué nos dice ella con respecto a cuáles pueden ser los resultados de la discriminación en un niño con VIH. Discriminación, tú sabes que mata en el sentido de que el niño al sentirse rechazado se va deprimiendo y la depresión mata si no sabemos la causa a tiempo. Ya es un niño que se está apático, arrinconado, que sus compañeros rechazan hasta la misma directora de las escuelas, porque yo he recibido muchos casos, que por desconocimiento, hasta porque tengan una herida, lo mandan para su casa semanas, porque va y le contaminan al otro. El tema de los niños con VIH en el país. Quisimos colocar este corte, señora Alba, porque entendemos que también es parte de todo el ciclo de violencia que experimentan nuestros niños. En este caso, un niño con VIH, ante la falta de respuestas muchas veces del Estado de garantizar la salud, y en este caso específico de un niño con VIH con respecto a los retrovirales, aunque se ha adelantado bastante en ese sentido, pero quisimos colocar este ejemplo de cómo muchas veces la violencia se manifiesta de tantas maneras diferentes y la discriminación es una de ellas. Sí. En el caso de niños y niñas viviendo con VIH, realmente los estereotipos y la discriminación es absolutamente latente. Como señalaba la doctora Soto, el hecho de tú sentirte rechazado, las cuestiones emocionales vinculadas hasta tener VIH, el rechazo social, muchísimas carencias afectivas, ¿no?, vinculadas con esa discriminación por ser VIH positivo, pueden llevar a problemas autoinmunes en una persona que ya tiene un sistema inmunológico debilitado por causa del VIH. Además son niños que tienen, bueno, unas condiciones de medicamentos complejas. Los medicamentos antirretrovirales provocan muchos efectos secundarios, tienen muchas dificultades para ser adherentes a los tratamientos. No tienen un seguimiento quizá adecuado tampoco de parte de las autoridades sanitarias. Muchos de ellos son huérfanos por VIH y quizá los cuidan sus abuelos. O sea, las condiciones realmente de los niños y niñas que viven con VIH son extremadamente complejas. En el caso de nuestro informe, nosotros nos concentramos en otro punto quizá no tan complejo, pero como señalaba el señor Cáceres al inicio, muy importante, y es la mortalidad infantil. Como señalaba, es de 30.9 por cada 1000 nacidos vivos en menores de 5 años, el 80% de esas muertes son prevenibles. Ya, eso es lo grave. Exactamente. Y por eso también lo evidenciamos en el informe, porque este sí es un peligro que
acaba con la vida del niño, ¿no? Y en el caso de República Dominicana, a diferencia de otros países, que bien lo evidenciaba también el señor Cáceres, los partos son hospitalarios, la atención sanitaria también, el control prenatal, y sin embargo, entre los 1000 primeros días de vida hay 13 bebés que mueren diariamente en un país donde eso no debería de estar ocurriendo. Ya, son preguntas que necesitamos que tengan respuestas. Efectivamente. No queremos terminar el programa, señor Cáceres, Yaminja, sin hablar un poco sobre el magnífico trabajo que Save the Children ha venido realizando en el país en los últimos años. Señor director, vamos a ir buscando ahí unos videos interesantísimos, vamos a colocarlos con todo y sonido para tener una idea del trabajo tan magnífico que Save the Children ha estado realizando en el interior del país en muchos aspectos, logrando que la vida tanto de nuestros niños como de sus familiares sea mucho más productiva y que también puedan lograr potenciar toda esa capacidad que tiene cada ser humano. Vamos a colocar uno. Save the Children Dominicana es una institución sin fines de lucro que trabaja desde 1976 y tiene como misión inspirar nuevos caminos en la manera como el mundo trata a los niños para lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Beneficiamos a niños, niñas y su entorno en componentes de salud, educación, nutrición, VIH-Sida, reducción de riesgo ante desastres, gobernabilidad en derechos de la niñez y medios de vida. Todo esto con un enfoque principal en la Convención de los Derechos de la Niñez. Juntos, con esfuerzo y amor, podemos lograr construir nuestros sueños por un mejor futuro. ¡Contamos contigo! Hermosas imágenes de este trabajo que Save the Children ha estado realizando en nuestro país durante décadas realmente. Y me llamó la atención esta frase de una de las promotoras de Save the Children: ¿cuánto tenemos para dar cada ser humano? Y qué hermoso es poder ponerlo en práctica. Son muchas las áreas en que Save the Children trabaja en nuestro país. Vamos bien rapidito a hablar de algunas de ellas. Bueno, nosotros tenemos 40 años en el país. Casi nada. Sí. Ojalá hubieran sido menos. Los problemas ya no serían los que son. Así es. La organización se crea en el 1936 como la Fundación para el Desarrollo Comunitario. La funda don Horacio Ornes, que falleció hace unos años, y se concentró mucho en el desarrollo comunitario centrado en la niñez. En los 40 años de trayectoria de la institución nos hemos movido desde la frontera, digamos, de Dajabón por toda la frontera hasta la zona este del país, zona de Batelles, y actualmente estamos en 9 provincias. Abordamos 5 temas fundamentales: salud, educación, protección frente a toda forma de violencia y abuso, gobernabilidad en los derechos de la niñez, que es un tema importante porque tratamos de promover la inversión pública, más y mejor inversión para la niñez, y políticas obviamente que acompañen esa inversión, políticas sostenibles, y gestión de riesgo a desastres. Somos una organización con mandato humanitario, así que en el momento en el que haya cualquier situación de desastre en el país tenemos una responsabilidad y una obligación de actuar y proteger, obviamente focalizando en los niños. Pero igualmente también tenemos un área de resiliencia, de creación de resiliencia en las comunidades. Perfecto. Yaminja, para ti como directora de comunicaciones, ¿qué es lo más importante que entiendes? ¿Cuál es el mensaje que debe llegar a la población con respecto al trabajo de Save the Children? En principio es que no es un trabajo solo de nosotros. No es, muchas veces, en mi experiencia, mis amigos me admiran: wow, tú trabajas en Save the Children, y lo ven como algo extraño, incluso nuestros colegas, pero realmente esto es un trabajo de todos. Nosotros simplemente somos una institución que tiene un pedacito del pastel. El Estado es el garante de derechos y es quien tiene que responsabilizarse y asegurar de que las políticas públicas realmente se lleven a cabo, se creen primero y también se pongan en práctica, y los demás sectores también, sociedad civil, el sector privado y la sociedad en general, de que la niñez dominicana existe en nuestro país, lamentablemente es muy vulnerable y tenemos que trabajar juntos. Así es, y parte de ese trabajo ha sido el tema de los embarazos en adolescentes, que vamos a permitirle al señor Cáceres retomar un poco, bien rapidito, este punto. Sí, cuando abordábamos hace un ratito el embarazo en adolescente,
nos focalizamos momentáneamente en los efectos de naturaleza económica y social. Y en el momento no abordamos, porque esperábamos que llegara la coyuntura, los efectos en materia de salud. Es decir, realmente un adolescente, lo primero es que su arquitectura fisiológica no está totalmente madura para la reproducción, por un lado. Y eso obviamente obviando todo lo que tiene que ver con su falta de preparación, si así se puede decir, para enfrentar lo que viene después de con un embarazo y después del embarazo. Pero hay efectos directos en materia de salud, y es que el riesgo de muerte de un niño o niña, de un adolescente, es 3 veces mayor que el que tiene un hijo o hija de una mujer alrededor de los 25 a 30 años. Y el riesgo de muerte de la propia adolescente es 3 veces mayor que el que tiene una mujer de esa edad, entre 25 y 35 años de edad. Entonces, eso realmente es algo que normalmente no se destaca mucho, pero que es importantísimo. O sea, proteger la vida de nuestras niñas es protegerla de un embarazo, y proteger la vida de nuestros niños y niñas es proteger a una adolescente de que se embarace. Así es. ¿Qué tipo de trabajo realizan ustedes con respecto a las niñas para la prevención del embarazo en adolescentes? Nosotros trabajamos con niños y con niñas, prevención de embarazo, y lo enfocamos desde la creación de proyectos de vida y desarrollo de habilidades para llevarlos a cabo. Obviamente en todo esto también introducimos educación sexual y planificación, todo lo que tiene que ver, pero nos enfocamos mucho en el desarrollo de la autoestima, de habilidades para la vida y de proyectos de vida, para tratar de romper un poco ese círculo del que hablábamos antes. En el caso de las niñas y las adolescentes promovemos mucho el empoderamiento, no solamente para los embarazos, sino para el tema de la violencia, porque como van de la mano y tienen menos poder relativo dentro de los entornos en los que nos relacionamos. Y en el caso de los niños y adolescentes, para estos temas estamos trabajando nuevas masculinidades. Muy bien, perfecto. Tratando de crear una nueva forma de ver las relaciones de género. Nueva masculinidad, menos depredadora y mucho más emocional. Damos las gracias infinitas a la señora Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children, a la señora Yamija Dixon, también la directora de comunicaciones, y el señor Francisco Cáceres, que nos ha aportado unas estadísticas sumamente importantes para entender la problemática de los resultados de esta investigación en deuda con nuestros niños de Save the Children. Esperamos con este programa ha hecho un aporte importante. Son resultados que nos golpean en el rostro, pero entendemos que es importante saberlos, y sobre todo, no solo que lo sepa usted como televidente, sino que el Estado también se ponga lo que tiene que estar. Recuerde que hay mucho más en Acento TV.